Muy bien, el congresista oficialista Juan Cheput está aquí con nosotros y justamente le adelantaba una inquietud a él antes de salir al aire. Yo recuerdo haber conversado o haber solicitado una entrevista con el premier Villanueva el día que se aprobó, el día 4 de octubre, que era la fecha, el día D para la aprobación de las reformas. El premier se encontraba trabajando en el interior del país y dijo que tenía una reunión con el presidente para la evaluación, que por eso no se podían pronunciar antes, y que esa reunión era al retorno de su viaje a las 7 de la noche en Palacio de Gobierno. Esa reunión, me imagino, se produjo. La información había circulado en todos los medios. La pregunta es válida. ¿Por qué hasta hoy, fecha en que se convoca el referéndum, no conocimos la opinión del presidente y por qué el premier ha guardado silencio sepulcral durante todo el día cuando tiene una votación a favor por esas reformas en el Parlamento? Juan, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Mávila? El presidente dio su posición en la entrevista que tuvo con el periodista Enrique Chávez. En ella manifestó su conformidad con los resultados del Parlamento e inclusive felicitó a la bancada. Por eso. Yo creo que lo que sucede el día de hoy es todo aquello que tiene que ver con el inicio de un proceso llamado referéndum, en el cual el presidente, sin alterar, porque no puede, ninguno de las reformas planteadas por el Congreso, ha dicho que en el caso de la bicameralidad él está en desacuerdo, pero ha dicho que no va a hacer campaña en relación a ello. Por eso yo considero que mis colegas no deben actuar con una suerte de complejo de inferioridad, sin que esto sea algo agravante, sino simplemente para describir, sino que entrar al debate. Acá hay que convencer a la ciudadanía si es sí o no. Yo por lo menos yo no me asusto con los tuiteros que ya están haciendo viral y cosas por el estilo. ¿Con el proyecto de bicameralidad usted o va a votar por el no? ¿Votar por el no? No, en el caso de la bicameralidad yo sí confío, y esta es una cuestión que tiene que ver con principios, y desde hace mucho tiempo yo creo que la bicameralidad es una solución para el Perú, como también considero que la no reelección es algo que puede ser dañino para el país. Por eso yo creo que es posible convencer al presidente de que esas situaciones, pensando en un Perú con un largo plazo, un Perú que merece una mejor clase política, es una cuestión que bien puede perfilarse de manera distinta. El presidente no se ha convertido en el gran elector que dice a partir de ahora voten no, porque él ha señalado hoy que no va a hacer campaña. Y creo yo... Pero cuando dice el presidente, con la popularidad que tiene, el apoyo popular y el respaldo a las propuestas suyas, cuando él dice no estoy de acuerdo con la bicameralidad, ¿no es una manera de inducir a los peruanos a no apoyar esa reforma? Claro, una cosa es decir su posición hoy y otra cosa es que haga campaña. Y yo creo que desde el momento que hay un referéndum como este que culmina el 9 de diciembre, pues el presidente ha manifestado que no va a hacer campaña por ninguna de las opciones, ya él lo va a dejar ahí y nos corresponde a nosotros los políticos tomar decisiones primero internas a nivel de la bancada, luego colectivas y públicas para convencer a la gente que es conveniente o no. Yo la verdad creo que el presidente se ha planteado un desafío porque él ha personalizado el no. Y eso en 2 meses puede ser hasta perjudicial, si es que es derrotado. Entonces, en lugar de criticar al presidente, yo creo que lo que se tiene que hacer es campaña, una campaña abierta. Y saldrán las personas que defienden el no y saldrán las personas que defienden el sí. Y en mi caso vamos a tener que tomar una decisión política en la bancada y saldremos al frente. Vamos a una pausa muy rápida que tenemos que cumplir con ella y continuamos con Juan Cheput aquí en los estudios de 2018. Muy bien, continuamos con el congresista Juan Cheput. El presidente ha sacrificado el Senado y vuelvo a la misma pregunta, para conseguir un objetivo particular, que es el que ninguno de los 130 que hoy están en el Congreso retornen al Palacio Legislativo. No. Esa es la pregunta. ¿Esa es la jugada del presidente? ¿Ese es el ajedrez político de Martín Vizcarra? ¿Sí o no? Bueno, yo no creo que sea así, porque significaría que se estaría legislando con nombre propio, y en la cual la antipatía a 130 parlamentarios lo lleva a uno a diseñar políticas de Estado. Yo no creo que el presidente ¿Eso esté está en esa descartado situación. para Juan Cheput? Yo lo que creo es que él considera que el recambio permanente puede significar una suerte de aire nuevo y sangre nueva en la política. Pero por otro lado, por experiencia, porque hago política desde los 17 años, yo estoy convencido que los políticos con experiencia son los que permiten, por ejemplo, que los humanistas no avancen en el Congreso como sucedió en el gobierno anterior, ¿no? O los radicales, para no hablar de algún tipo de partido en particular.
¿no? O las opciones extremas no se consoliden, sean de derecha o de izquierda, ¿no? Porque siempre hay gente razonable que dice un momentito, vamos a ir por ese sentido. La experiencia es fundamental en política y yo creo que ese 53% según algunas encuestas y 60% según otras a favor de la bicameralidad no necesariamente va a cambiar de la noche a la mañana porque lo plantea una alta autoridad. Yo creo que acá lo que ha hecho el presidente es dar inicio a un debate en relación al referéndum que va a tener que profundizarse en los próximos 60 días. Y en ese sentido creo yo que lo mejor que puede hacer el Parlamento, en lugar de salir a confrontar, como se viene haciendo, como lo he visto hoy día en los pasos perdidos, por ejemplo, es plantear una idea en contrario. No, señor, usted está equivocado porque yo creo que el Senado brinda esto, los diputados el otro, y que es importante la reelección. Sobre el Es tema decir, de cuestión de confianza, que se en dice eso sí, es la trampa fujimorista. en eso sí creo yo que se ha cometido un error, pero se puede tranquilamente presentar otra iniciativa de reforma. Todavía quedan 2 años por delante, después del referéndum. O sea, no hay ningún límite. ¿Por qué Villanueva votó a favor? Él ha votado porque lo fundamental no se ha cambiado. Es decir, cuando nosotros vemos las 4 reformas... Pero si no se ha cambiado, ¿por qué el presidente ahora dice que no? Bueno, lo que sucede es que en ese interín yo creo que ya está predominando lo político y lo referido estrictamente al referéndum. Pero el premier Villanueva sabe perfectamente que lo fundamental no se ha cambiado. El concurso de méritos en el Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad en sí misma, la no reelección en sí misma y el tema discordante, el financiamiento de partidos, que es una norma que ha sido mejorada profundamente. Solo de la el tema de fondo es el de la cuestión de confianza. Que lo ha dicho el presidente tal cual. Me han desnaturalizado la por propuesta. la cuestión de confianza y por algunos tópicos que no han ingresado. Pero, por ejemplo, la declaración de intereses tranquilamente puede ir a través del desarrollo de una ley. Los ministros presentan su declaración de intereses no por modificación constitucional, sino porque hay un decreto supremo. Igualmente el Congreso podría hacer una ley para que de esa manera se pueda hacer la declaración de intereses. No necesitas un desarrollo constitucional para eso. Vamos a continuar hablando en los próximos días. El tema da para mucho, como usted dice, recién inicia el debate con miras a ese referéndum. Pero bueno, el tiempo nos ganó. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sería importante conocer su opinión. Nosotros tenemos para mañana.